Hola, hola. Ahí yo lo veo al profe, pero no sé si quiere decir que yo ya entré, porque no estoy bien. Hola, Mirta. Ahí está, ya está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Hola. profe? A ver si me Ahí escuchan bien. vamos admitiendo a los compañeros. Ya está, ya Mari, está. Dai, Tenemos a un compañero que es Darío, puede ser. Sí. El apellido es Pignotti. Gracias, mamá. Hola, Diana. Si querés sacarlo, sácalo. ¿qué tal, profe? ¿Cómo andás? Ahí tenemos una compañera, me parece, que no está con el nombre ni el apellido. Aparece con el nombre del celular. Ah, esa soy yo, porque no le puse mi nombre, Marcos. ¿Sos vos, Gra? Está bien, pero Sí, soy yo. ¿cómo te llamas? Graciela Ah, Álvarez. bien. Bueno, está No bien. puse mi nombre y apellido en Ah, el ingreso. para la próxima, acordate. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, voy admitiendo a la gente que está queriendo entrar. Eh, Ayer me sorprendió el final. Venía embalado y no me di cuenta que me faltaba poquito.
Así que ahora estuve averiguando y tiene el programa este Zoom, tiene acá la posibilidad de ponerte un reloj que uno puede ir viendo, así no lo sorprende el final. Bueno, justo antes de ayer vi una película que está en la plataforma Netflix, quizá alguno de ustedes la tenga, y vi una película sobre la Primera Guerra Mundial que se llama Sarajevo. Hola, ¿qué tal, Hola, Mirta? ¿qué tal? Sarajevo como ¿Eso, sí, eso está en Netflix, profe? sí, está en la plataforma Netflix. Es una película austríaca, ¿sí? Me llamó la atención porque siempre estamos llenos de películas, sobre todo norteamericanas. Está bueno ver cine de otros países. Eh, Se llama Sarajevo y en realidad lo que cuenta es toda la trama que hay detrás del asesinato del archiduque. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de que no habría que Sí, tomarlo como causa de la guerra, sino como, sino en como todo un caso, detonante. claro, el detonante, la chispa, ¿no? Que da lugar a... Y bueno, ¿qué pasó con ese atentado, ¿sí? Porque hay algunas versiones que están ahí medio en la oscuridad. Fue un grupo, efectivamente, de nacionalistas serbios, ¿sí? Que estaban en contra del dominio del Imperio Austrohúngaro, pero quedaba ahí en la sospecha quién los financió, quién los armó, quién les hizo la logística, porque encima eran muy jóvenes, eran chicos de 20 años, y entonces lo que muestra la película es que directamente, bueno, fue el Imperio Alemán, digamos, en una operación de infiltrado, secreta, que los proveyó de dinero, ¿sí? Y que aparentemente también como que le llenaron la cabeza para que hagan el atentado y así tener la excusa, ¿sí? Para realizar la invasión a Serbia. Eh, En realidad también lo que se muestra ahí, lo que también quedó, eso sí está claro, que Austria le declara la guerra a Serbia, pero incitado por Alemania. ¿Sí? Se habla de el cheque en blanco que Alemania le da a Austria-Hungría para atacar a Serbia. Eh, ¿Por qué pasa Eso eso está en también? el texto, ¿no, Eso está en profe? el texto. Eso está en el texto. El concepto de cheque en blanco está en el texto y en la Sí. película también aparece. Sí. ¿Por qué pasa eso también? Y justo en ese momento. Porque también en el texto dice que Alemania en ese momento era la mejor preparada de todas las potencias para iniciar una guerra. La mejor preparada militarmente. Tenía a punto, por ejemplo, todo el tema de lo que es la flota de submarinos. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que venimos hablando de la carrera armamentística que se da en la paz armada, ¿sí? Entonces, una manera que tenés como nación, ¿no? Como potencia, de lograr, una vez que lograste la ventaja en esa carrera, ¿sí? Por ejemplo, con tener la flota de submarinos, con tener ya todo movilizado, todo preparado para movilizar a cientos de miles de soldados, ¿sí? Tener todo el armamento, tener todo listo, ahí es donde vos tenés que aprovechar, digamos, en la cabeza de los generales alemanes, eso era lo que estaba funcionando. La lógica de ellos es eso, listo. Y tiene que ser ahora. Entonces necesitaban una excusa. ¿Cuál fue la excusa? El atentado contra el archiduque. Y otra cosa que se muestra en la película, que creo que en el texto no lo nombra, pero este heredero tenía también, era un heredero progresista, digamos, y también tenía la intención de integrar a los serbios, ¿sí? Digamos, al imperio, porque ¿qué pasa con los imperios, por lo general también? Es, eh, un imperio contiene muchas nacionalidades, por definición. Pasaba con el imperio ruso, pasaba en Austria-Hungría. El tema es cómo a esas minorías étnicas o nacionales se les da lugar en la vida, digamos, de política, en la vida civil del imperio. Se les reconocen derechos, se los deja participar del gobierno, se los deja tener su propia vida comunitaria, ¿sí?
eso era lo que el heredero que asesinaron parecía prometer a las minorías. O sea, tenía una visión, digamos, progresista de dar mayores libertades, ¿sí? Y así integrar, y de esa manera justamente evitar que surjan los nacionalismos separatistas. ¿Está bien? Pero bueno, otra parte de la clase dominante de Austria-Hungría eso no lo quería. Y quería seguir oprimiendo a los eslavos. Así que bueno, se las recomiendo, si está a su alcance verla. Sé que a veces cuando uno cursa... ¿Cómo se llama, profe? Se llama Sarajevo, ¿sí? Sarajevo. Bueno, si no la pueden ver ahora, la ven otra vez, pero la verdad que está linda, está recomendable, ¿sí? La que empecé a ver es la de Mahatma Gandhi. Ajá, la que ganó varios Oscars, ¿puede Sí. ser? Ah, Dura 3 horas, sí, pero es ahí larga. está bien, ¿cómo es? Está bien planteado eso que dice en el texto, de cómo invadían de forma informal y formal. Ah, bien, el colonialismo y el neocolonialismo. Claro, sí. Así que voy recién 1h30, pero está buenísima. Está bien, hacértelo en formato serie. Te haces Claro, 2 capítulos o 3 capítulos. Sí. Sí. Sí, esa película creo que es de los 80 y tuvo muchos premios. Yo no la vi, ¿no? Pero me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo y fue muy famosa en su momento. Sí. Bien, y otra cosa para ver que les recomiendo, quizá algunos ya la conocen porque lo vieron en Canal 7, es la serie Apocalipsis. Creo que hasta el año pasado, no me acuerdo bien, pero en Canal 7 los sábados se dio Apocalipsis, que es una serie documental hecha toda con imágenes de la Primera Guerra Mundial, pero también hay un Apocalipsis dedicado a la Segunda Guerra Mundial. La de la Primera Guerra Mundial son 5 capítulos, de alrededor de 40 minutos cada uno, y la verdad que está muy, muy buena. Todas imágenes que son imágenes, digamos, que han podido ponerle color, las han mejorado, porque imagínense, en 1914 el cine recién estaba empezando. Así que está muy bueno, la verdad que muestra imágenes que es muy importante. También siempre pensando, ustedes como están en el último año, bueno, algunos están cursando materias del último año del profesorado, como es esta, la mía, pensando también en su futuro como docentes, el tema de las imágenes hoy es muy importante, ¿no? Para dar las clases, ¿no? Que cuando yo iba a la escuela no teníamos tanta posibilidad de acceder a videos, a imágenes, todo lo que hoy hay, bueno, y hay que hacer una selección de eso, ¿sí? Acá voy a admitir Hay, sí. también, profe, hay una película vieja, muy conocida, que se llama Sin Novedad en el Frente, que habla sobre la Primera Guerra Mundial. Sí. Es un relato de un combatiente sobre el transcurso de la Primera Guerra. Es una película ya antigua, Blanco y bastante vieja. negro. Sí. Sí, esa la vi, es de Stanley Kubrick, un gran director, sí, que trabaja el recién fallecido Kirk Douglas, es el protagonista. Sí. Ahí lo que muestra esa película es el tema de porque hoy hay un momento en la guerra, vieron que ayer hablábamos de las batallas, del empantanamiento en las trincheras, ¿sí? Hay un momento en la guerra que los soldados que habían ido con una moral muy arriba, con todo ese entusiasmo, con toda esa, digamos, ganas de ir a guerrear, ¿no? Que uno lo piensa a veces, qué loco, pero se había formado ese clima de nacionalismo, de ir a la guerra, tanto en Alemania, tanto en Francia, ¿sí? Patriotismo. ¿Cómo? Que sí, que tenían ese espíritu de ir a combatir, pero que después también decae Sí. en el transcurso de la guerra. En el texto les habla de motines, de rebeliones, de Claro. deserciones masivas, ¿sí? Sí. Y el texto
dice, bueno, que al final, digamos, la derrota de Alemania no tiene tanto que ver con la derrota en el frente de batalla, sino con las deserciones que había en el ejército, en la marina, y también la situación interna de ya de hambre. ¿Sí? Las raciones ya no alcanzaban para la población civil. Sumado a eso, la cuestión de el activismo político del Partido Socialista y de los socialistas revolucionarios, ¿sí? Que empezaron a sumar adherentes que querían que se termine la guerra. ¿Sí? Claro. Ustedes saben que cuando yo pensaba, cuando leía eso, pensaba en la guerra de Malvinas. ¿Sí? En 1982 estábamos en plena dictadura militar en la Argentina, la dictadura más sangrienta de la historia de nuestro país, y los militares que venían, en el año 81 empezó una crisis económica fenomenal, ¿sí? Y que ya se sabía en muchos lados del mundo, y bueno, y acá también se empezaba a saber toda la represión clandestina que habían hecho. Ustedes saben que apelaron a la guerra de Malvinas como un manotazo de ahogado, ¿sí? Y al principio les salió bien. La Plaza de Mayo se llenó de manifestantes, porque claro, ¿quién podía estar en contra de la recuperación de las Malvinas? ¿No? Todos sabemos que es una causa muy cara al sentimiento de los argentinos, ¿sí? Sabemos que es una causa justa, pero, eh, pero claro, lo llevaba a cabo el peor gobierno de la historia argentina, que estaba masacrando al pueblo, ¿sí? Y sin embargo, ellos apelaron, ven, al manejo de las emociones para llevar al que el pueblo apoye la guerra. ¿Sí? Y obviamente las personas que por ahí se animaban a denunciar esa situación, no a decir que estaba mal recuperar las Malvinas, pero ojo que lo están haciendo para que esta dictadura se prolongue en el tiempo, ¿sí? Era acusado de traidor. ¿Sí? Claro. Yo por eso también hice una selección de textos, a ver si se la puedo mostrar. Hay un escritor, el escritor austríaco, Stefan Zweig, que escribió cómo era el clima de esa época, cómo lo sufrió él aparte. A ver, voy a tratar de compartir. ¿Pueden ver ahí? Sí. Sí. Si lo puedo postar más abajo, a ver si lo puedo hacer. Bueno, este que aparece primero es el político socialista Jean Jaurès, ¿sí? Que hace un gran discurso 2 o 3 días antes de que empiece la guerra, y después 2 o 3 días después lo matan, lo asesinan, porque él llama, ¿sí? A evitar la guerra, porque sabe que lo que se viene es una matanza de millones de personas, ¿sí? Llama a... Y no llama, digamos, a cualquiera, llama, a ver acá dice, llama a los, sea lo que fuere, ciudadanos, y digo estas cosas con una especie de desesperación, no hay ya en el momento en que nos amenazan de asesinato y de salvajadas más que una oportunidad para el mantenimiento de la paz y la salvación de la civilización. Y es que el proletariado una todas sus fuerzas que cuentan con un gran número de hermanos, franceses, ingleses, alemanes, italianos, rusos, y que impidamos a estos millares de hombres que se unan para que el latido unánime de sus corazones aleje la horrible pesadilla. Ven, perdón. Claro, se lo pide esa clase. Claro, él dice, son los obreros, los trabajadores los únicos que pueden revertir esta situación, porque las burguesías están ensañadas con ir a la guerra, Claro. en esa competencia imperialista que ayer hablábamos como la causa estructural de la guerra. ¿Sí?
la solución estaba en los obreros. Pero ¿qué había pasado con los obreros? A los obreros le habían ganado la cabeza con que tenían que ir a matar si era francés, tenía que ir a matar a un alemán, y si era alemán, que era que tenía que ir a matar a un francés, ¿sí? O un ruso, o a un inglés, un británico. ¿Está bien? Y acá, ¿pueden ver el nuevo texto que puse? Sí. ¿Sí? Este es de Stefan Zweig, un escritor austríaco, ¿sí? Donde él cuenta el clima, ¿no? Dice, en 1914 todos los países beligerantes se encontraban ya de por sí en un tremendo estado de sobreexcitación. El peor rumor enseguida se convertía en verdad y la calumnia más absurda era creída a pies juntillas. Docenas de personas juraban en Alemania que justo antes de estallar la guerra habían visto con sus propios ojos automóviles cargados de oro que iban de Francia a Rusia. Las historias sobre ojos vaciados y manos cortadas, que en todas las guerras empiezan a circular puntualmente al tercer o cuarto día, llenaban los periódicos. La guerra, que necesita de un estado de exaltación sentimental, exige entusiasmo por la causa propia y el odio enemigo. Ven, él acá está contando cómo se iba generando esa exaltación sentimental. Y Claro. ese estado de guerra, de querer ir a la guerra, de llamar a la gente a la guerra. Ténganlo en cuenta esto que está contando este autor, porque después es lo que va a querer recobrar Hitler, ¿sí? En Alemania va a quedar en muchas personas la memoria de lo que se llama los días de agosto de 1914, cuando había esta sensación de unión, ¿sí? De unión nacional, y que Hitler va a saber apoyarse en ese sentimiento, en ese recuerdo, en los alemanes, para poder tener el apoyo en las elecciones, ¿sí? Ahora miren lo que sigue diciendo acá Stefan Zweig. Dice, ahora bien, es propio de la naturaleza humana que los sentimientos arrojados no se prolonguen hasta el infinito, ni en el individuo ni en el pueblo, cosa que sabe perfectamente la organización militar. Es decir, uno puede estar triste, uno puede estar alegre, pero en un momento ese sentimiento se va agotando. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Por eso le hace falta un estímulo artificial, un doping constante de excitación. Y esta labor de incitación les correspondía a los intelectuales, los poetas, los escritores y los periodistas, con buena o mala conciencia, llevados por su honradez o por rutina profesional. ¿Sí? Habían hecho redoblar el tambor del odio con fuerza hasta penetrar en el oído de los más imparciales y estremecerles el corazón. Ven como había todo un discurso, ¿sí? Para la guerra, a favor de la guerra, que venía desde intelectuales, habla de poetas, ¿sí? Hay un poeta, D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, un italiano, que también convocaba la guerra, ¿sí? Escritores, y miren, periodistas. Acá también yo pensé en la actualidad, ¿no? ¿No les parece a ustedes hoy en día que tenemos un periodismo que lleva O sea, a ver, pasa, por ejemplo, que apelan al factor emocional, por ejemplo, ahora sería, lo pongo como ejemplo, los anti-cuarentena, ¿no? exactamente, claro. Donde todos los medios, periodistas, después políticos, opositores, salen a tirarle tierrita a la cuarentena y como que pretenden que ya se corte, pero mandan a un sector de la población, que por suerte es mínimo, a una marcha, ¿sí? Y vos ahí no vas a ver ningún periodista, no vas a ver ningún político. Ninguno de los que no vas convocó estuvieron en la marcha. Exacto. Entonces esa parte de la población, aunque sea mínima, toma ese discurso y va como conejito de laboratorio, o ratoncito de laboratorio, ahí a la Plaza de Mayo,
¿entendés? Pero no hay ninguno de los que estuvieron difundiendo todo eso que esté ahí presente. Y Bueno, así funcionan los claro, medios. esto entonces que estamos analizando ahora es algo fundamental del siglo XX y también de lo que va del siglo XXI, que en realidad también se ha profundizado, porque en 1914 todavía no había radio, todavía no había Claro. televisión, menos internet, pero hoy sí, ¿sí? Entonces, todos tenemos una televisión en nuestra casa, ¿sí? Vos lo Tal ves, cual. por ejemplo, Sí. a veces yo lo miro, pero no porque me guste, sino para analizar, miro animales sueltos, ya sea con Fantino antes o ahora con este Novarecio, el tipo de preguntas que hacen, ¿se Claro. entiende? Voy a admitir a Gabriela Cardoso, perdón. Sí, son Sí, tiene, totalmente, o sea, no es un periodismo serio, no es un periodismo que trate de informar con cierta objetividad. Sabemos que la objetividad no existe, ¿no? Pero digamos que ahora es como que están desembosados en su subjetividad y en su parcialidad. Omar, vos querías decir algo. no, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Construyen un discurso en contra de todo, en contra de este gobierno que no quieren, pero nadie se va a hacer cargo de los muertos si se toman decisiones políticas desacertadas. O sea, los medios no se van a hacer cargo de los muertos si esto se abre y nosotros caminamos libremente por la calle, alegremente, contagiándonos todos. Es una manera de presión que la tuvieron siempre los medios de comunicación y los intereses que hay detrás de los que apoyan a esta clase de periodismo, ¿no? Y bueno, eh, todos sabemos que la mayoría de las noticias que dan en ese sentido no son para nada objetivas. Claro. Pero Lo bueno, que pasa es que estamos, ya te digo, o sea, la novedad de estos últimos años ya es un manejo muy desembosado de esa situación, de la manipulación, ¿sí? sí, sí. Por otro lado, tenemos que estos últimos años tenemos herramientas de comunicación, como pueden ser las redes sociales, ¿sí? Que tienen un grado de horizontalidad, donde cualquiera puede subir algo, compartirlo y eso se puede viralizar. Pero también sabemos que se pueden viralizar lo que se llama fake news, ¿sí? Noticias falsas, ¿sí? Y también gente que por ahí con buena intención las viraliza, ¿sí? O, no sé, por ejemplo, en Twitter también podés participar en Twitter, pero también hay mucho lo que se llama troll, mucho trollaje, que te atacan, te atacan y te atacan y te bardean todo el tiempo. Entonces ahí la comunicación entra en un ruido, ¿sí? Que al final termina beneficiando a los que no quieren que, digamos, que las personas se puedan eh, comunicar de alguna manera, digamos, sana, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tengan en cuenta este tema de los medios de comunicación que va a ser fundamental para entender el siglo XX, porque después los nazis van a tener un ministerio de propaganda, ¿sí? El ministro va a ser Goebbels, el famoso Goebbels, se le atribuye esa frase, ¿no? Que dice, miente, miente, que algo quedará. Así que bueno, a tener en cuenta el tema de los medios de comunicación para analizar los procesos histórico-políticos. Bien, vamos entonces a ver, ayer hablábamos de las perdón, de las dos alianzas militares que se enfrentaron. Yo les decía que tengan cuidado con Italia, porque Italia estaba aliada a Austria, Hungría y Alemania, pero después se pasa para la Entente, ¿está bien? Sí. Sí. Otra potencia de la época que va a entrar en la guerra es Japón, ¿sí? Japón va a atacar a Alemania, pero no al territorio alemán, sino a las colonias alemanas que tenía algunas islas en el Pacífico y una factoría que tenía en China, ¿sí? Se la va a apoderar Japón. La intención de Japón, del imperio, ahí se convierte en un imperio Japón, ¿sí? Entrado el siglo XX, va a ser dominar toda la zona del Pacífico.
¿sí? Ya había adquirido la península de Corea, estaba bajo el dominio japonés, ¿sí? Ya había derrotado a los rusos en 1904, y vamos a ver más adelante cómo va a atacar a China. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial Japón va a ser aliado de los alemanes. En la Primera Guerra Mundial no, va a ser enemigo de los alemanes. Después tenemos, ayer hablamos del Imperio Otomano, ¿sí? El Imperio Otomano va a ser derrotado, dijimos que era un imperio en retroceso, ¿sí? Austria y Hungría y el Imperio Otomano eran dos imperios que no se habían modernizado, no tenían, digamos, un gran desarrollo industrial como para poder trasladar ese desarrollo al desarrollo de armas, ¿sí? Entonces eran débiles, militarmente hablando. Tenían mucha gente, muchos soldados, eso sí, al igual que Rusia, ¿sí? Pero no eran buenos, digamos, ejércitos modernos como podía ser el alemán. ¿Qué pasa con los territorios del Imperio Otomano? ¿Sí? Pasan a manos de Francia y de Gran Bretaña, pasan a ser territorios, digamos, bajo el protectorado, ¿sí? Se los da como la Sociedad de las Naciones, que va a ser una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, como si fueran las Naciones Unidas de hoy, ¿sí? Les va a dar a Gran Bretaña y a Francia el control de esos territorios, ¿sí? Los ingleses se habían manejado astutamente ahí con los pueblos árabes, porque les prometieron un gran reino independiente si se aliaban con ellos en la guerra en contra de los turcos que los tenían sometidos, ¿sí? Eso les funcionó, pero el gran reino después no apareció, con un chamullo, digamos así. ¿Sí? Y los franceses se quedaron con Siria. A ver si se los puedo mostrar, porque busqué el mapa. No se ve, ¿no? No. No. Todavía no. Perdón. Ahora ven. Ahí. Sí. Sí, Oriente. A ver, esperen que me pase. Oriente Próximo. Ahí. Esto es en 1914. ¿Ven lo que está en verde? Sí. Sí. Eso eran los dominios del Imperio Turcos. Otomano. Claro. ¿Sí? Lo único que le va a quedar a los turcos como territorio propio que se les reconoce es donde está la bandera turca, ¿ven? Donde yo estoy haciendo con el cursor. Ahí donde está Ankara y Estambul. Eso, Ahí. sí. Esa es la península de Anatolia, se llama, o también se lo conoce como Asia Menor, ¿sí? Y donde dice Siria, es Siria, Sí. eso es Francia, y al sur de Siria está Palestina. Tengan en cuenta porque Palestina después va a ser el lugar donde los judíos europeos van a crear el nuevo Estado de Israel, ¿sí? A partir justamente del dominio de los británicos, va a haber ahí una negociación con los judíos para poder habitar ese territorio, ¿sí? Que ese es Claro. un territorio que está en conflicto permanente, ¿eh? Más adelante ojalá lo podamos estudiar porque yo lo tengo incluido en el programa, ¿sí? En 1948. Exactamente, ¿sí? Ahí se crea el Estado judío, después de Estado la de Israel. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero ya desde finales del siglo XIX hay una migración de judíos, se llama sionismo a ese movimiento, ¿sí? De judíos desde Europa, porque los mataban, ¿sí? Los perseguían, y entonces iban a la zona de Palestina. Bueno, ¿qué pasó en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial? Ocurrió un genocidio. ¿Saben a qué genocidio me refiero? Al armenio. Al armenio, ¿sí? Al de Armenia es un país. pueblo. Perdón, ¿quién habló? No, el pueblo armenio, decía Sí, Mar. sí, Armenia es Ese un país. genocidio, a esto se refiere. Eso. Cuando hablamos de genocidio estamos hablando de la planificación desde un Estado, ¿sí? Del exterminio de un pueblo, ¿sí? Ya sea por razones étnicas, religiosas, políticas,
¿sí? Raciales. En este caso, el genocidio armenio empezó durante la Primera Guerra Mundial. Los armenios eran una minoría dentro del Imperio Turco, ¿sí? Lo que pasa es que los armenios eran cristianos y los turcos eran musulmanes. Entonces los armenios eran una minoría y encima segregada. No estaban integrados como ciudadanos de la misma calidad. ¿Qué pasó? Se los acusó de colaborar con el enemigo. Y esa fue la excusa, primero para desarmar a todos los soldados que eran armenios que estaban Claro. dentro del ejército turco. Para Después perseguir. empezaron a perseguir a los líderes, empezaron a destruir sus organizaciones comunitarias, ¿sí? De la comunidad armenia, y por último ya vino la matanza. La matanza podía ser caer en un poblado armenio, ejecutarlos, ahí fusilarlos, ahorcarlos, y también la otra manera fue, bueno, obligarlos a irse hacia el desierto, ¿sí? Hay zonas de lo que se llama cercano oriente que son desiertos, y que se vayan con lo poco que se podían llevar, y bueno, se iban muriendo de a miles en el desierto, muertos de sed, muertos de hambre, muertos de enfermedades que se iban contagiando, ¿sí? Y se calcula, ahí el texto de Fontana habla que durante lo que sería el transcurso de la Primera Guerra Mundial murieron 600.000 judíos, armenios, me equivoqué, genocidio, pero después siguieron las matanzas y se estima que hay más de 1 millón, se estima 1,5 millones de armenios muertos en el genocidio que perpetraron el Profe, Imperio Turco. Sí, sí, a los armenios los matan los turcos. sí, sí, el Estado turco. Está bien. ¿Cómo es? Así que es importante, ¿sí? O sea, el genocidio contra los judíos no fue el único genocidio durante el siglo XX, ¿sí? Estuvo antes más. Hitler, los nazis lo tomaron como modelo a este genocidio. Bien, ya me queda poquito tiempo y hacemos otro país que aparece es Estados Unidos en 1917, del lado de la Entente, y la participación norteamericana va a definir el curso de la guerra, ¿sí? Porque ese mismo año los rusos se retiraron, porque tuvieron una revolución, entonces parecía que Alemania, claro, la revolución rusa, parecía que Alemania iba a ganar, porque ya aliviado del frente oriental podía poner todas sus fuerzas contra Francia y Gran Bretaña, pero le aparecen los norteamericanos, ¿sí? En el 17, en 1817. Claro, 1917. 1009. Y entonces eso fortalece la posición del Entente y lo que hablábamos antes, ya la situación interna de Alemania, las deserciones, las desobediencias de los ciudadanos, ¿sí? Va a llevar a que tenga que firmar la rendición en un vagón de tren. Ese es un detalle, pero después Hitler va a hacer firmarle la rendición a los franceses cuando invada Francia, ¿sí? En el mismo vagón de tren. ¿Sí? Hay una filmación de eso en Netflix. Sí. Bien, bueno, entonces ya está, estaríamos acá cerrando, porque si no me va a sorprender otra vez el fin de la... Menos de 1 minuto. Eso. Bueno, les agradezco que hayan repetido algunos, quizá otros estuvieron hoy y no ayer. Y bueno, quedamos, los convoco, les pongo en el Classroom, ¿sí? Una nueva convocatoria más adelante. Y no duden en consultar cualquier cosa que necesiten por el Classroom, ¿eh? Cualquier duda que tengan, yo voy revisando el Classroom